Dios te bendiga, iglesia, en esta preciosa mañana, tarde ya. Amén. Dios te bendiga. Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. Gloria a Dios. Y yo no sé si usted se ha podido dar cuenta del ambiente que hay hoy en este lugar. Un ambiente de gloria, un ambiente de cambios, un ambiente de victoria. ¿Cuántos han sentido eso? Amén. Y el tiempo de la alabanza estuvo magistral. El tiempo de la alabanza estuvo poderoso. Gloria al Señor. El Señor nos ha visitado en este día y continúa aquí para seguir haciendo cambios y transformaciones en cada uno de nosotros. Amén. Y mientras estaba el hermano orando, yo escuché una voz y me quedé así. Yo dije, ay, esa voz se me parece a la voz de la hermana Rosita. Pero no estaba segura. Y cuando termina el hermano la oración, que volteo, Rosita que estaba ahí. Bienvenida, Rosa. Gloria al Señor. Y yo les invito a que todos ustedes se pongan sobre sus pies, tomen su Biblia y la abran en el libro de Lucas 6. Y mientras ustedes van buscando, yo envío un cordial saludo a todas las iglesias que están bajo la cobertura de Cristo Reina, desde Cuba, República Dominicana, Guatemala. Dios bendiga su vida de una manera especial y su congregación. Lucas 6, versículo 45. Por favor, me confirman con un amén. Lucas 6, 45. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Espíritu. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a leer toda esa última parte. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Oremos. Gracias, Jesús, por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia que nos alcanza cada día aún sin merecerla. Padre de la gloria, te estoy pidiendo por este momento que va a ser expuesta tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú me quites a mí y que tú te pongas en este lugar. Que cada palabra que salga de mi boca esté guiada por ti. Que tú seas el que cambie, el que transforme y el que llegues a cada corazón en esta mañana. Y a ti damos la gloria y damos el honor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes sentarse. Y en esta tarde te voy a estar predicando bajo el título Edificando tu vida. Quiero que tú te lo digas a ti mismo. Edificando tu vida. Edificando tu vida. Y en una escuela, una maestra se encontraba dando clases en su salón. Y un estudiante en un momento se pone de pies y la maestra lo observa y le dice, por favor, siéntate. Aquel estudiante escucha a la maestra y se sienta. La maestra continúa tratando de dar su clase,
Cuando nuevamente aquel estudiante se pone sobre sus pies, la maestra lo vuelve a mirar, pero aparte de la maestra, los demás compañeros de aula lo miraron y comenzaron a distraerse. Comenzaron a perder la atención de la clase. Y la maestra le vuelve a decir a aquel alumno, por favor, siéntate. La maestra continúa con su clase y otra vez el estudiante se vuelve a parar. La maestra, con un poco más de autoridad, se dirige hacia donde está el estudiante, le pone su mano sobre su hombro y le dice, por favor, siéntate y no te pares más. Déjame terminar con mis clases. Este estudiante miró a la maestra, se cruzaron miradas y le dijo, yo me voy a sentar, pero mi corazón va a estar parado. Aleluya. Y en esta mañana te voy a estar predicando acerca del título Edificando tu vida. Y te voy a hablar de dos cosas importantes para la vida de nosotros que debemos de edificar. Y una es el corazón y la otra es el temperamento. Dije el corazón y el temperamento. Y todos nosotros tenemos diferentes tipos de temperamentos. Amén. Pero tenemos un solo corazón. Que si usted no es capaz de cuidar ese corazón, su temperamento en cualquier momento puede echar a perder ese corazón. Y en la Biblia existen 876 citas referentes al corazón. Y la palabra de Dios se refiere al corazón como el centro de la vida. De él mana la vida. Y si usted no es capaz de cuidar ese corazón, sin corazón es imposible vivir. Amén. Porque lo que mantiene el cuerpo es el corazón. Reconocemos las cosas con el corazón. Meditamos en el corazón, hablamos con el corazón, guardamos los dichos de Dios en el corazón, creemos con el corazón, amamos, cantamos con el corazón, pero también se odia con el corazón, se maquinan males en el corazón y se duda en el corazón. ¿Usted me escuchó? Por eso Dios habla en la Escritura de un solo corazón, el cual nosotros somos los encargados de que ese corazón esté sano o esté sucio. Esté sano o esté sucio. Y la Biblia se refiere al corazón alegre, al corazón amoroso, a un corazón desfallecido, acongojado, adolorido, irritante, vivificante, ardiente, turbado y endurecido. Y los actos que hacemos, cada uno de nosotros, tienen conexión con el corazón. Y Dios no nos bendice por el temperamento que usted y yo tengamos. Dios nos bendice por la intención que hay en nuestro corazón. El temperamento tiene que ver con el propósito de Dios en tu vida. Es la forma en que Dios te ha diseñado, la forma en que tú reaccionas en diferentes situaciones
Y el temperamento se pone de manifiesto, ya sea un temperamento colérico, melancólico, sanguíneo, pero ahí siempre está el temperamento. Otros saben expresarse, otros se quedan callados, unos gritan, otros saltan, de acuerdo al tipo de temperamento que tenemos cada uno de nosotros. Y no importa ese temperamento, porque Dios te hizo con ese temperamento, pero te necesita también. Amén. Y el carácter es el control del temperamento. Y no es malo ser callado o hablar mucho. Lo malo es no tener un dominio propio de ese temperamento. Gloria a Dios. Y todos tenemos diferentes temperamentos. En algún momento a todos se nos va la mano con el temperamento. Pero realmente lo que tenemos que cuidar es el corazón. Porque es cuando sale a relucir el corazón dependiendo del temperamento y lo que usted haga. El corazón es el que siente. Allí es donde tenemos que cuidarnos del odio, del resentimiento, de la ira, de la altivez, de la amargura, del chisme. Hay muchas personas que tienen una buena reacción, pero tienen un pésimo corazón. Hay otros que tienen un buen corazón, pero una pésima reacción. Y Dios te respalda por tu corazón, porque es lo que Dios mira, lo que Dios ve, lo que Dios examina. Cuando protegemos nuestro corazón, estamos protegiendo nuestra vida. Estamos cuidando nuestra vida. Y es importante comprometernos a cuidarla para que pueda someterse completamente al Señor. Para vivir más sabiamente la verdadera vida que se encuentra en Jesús y que Jesús quiere que cada uno de nosotros vivamos. Y voy a hablarte acerca de Pedro. Pedro en la Biblia me dice que fue expuesto a situaciones que sacaron su temperamento, en el cual él falló. Pedro tenía un temperamento bien fuerte. Yo pudiera decir que tenía un colérico como un sanguíneo mezclado, porque era bien fuerte, Pedro. Pero iglesia, Pedro no falló en su corazón. Después de 3 años y medio de estar con Jesús, él aprendió de Jesús. Y cuando arrestan a Jesús, estando en Getsemaní, y llegaron estos soldados, y Judas le dijo a esos soldados: yo te voy a enseñar quién es Jesús. Y fueron directo a donde estaba él. Y le dijo Judas: hola, maestro. Y le dio un beso. Y Jesús le dijo a Judas: ¿me traicionas con un beso? Pero no te vengo a hablar de Judas ni de lo que hizo Judas. Te estoy hablando de Pedro. Y Jesús da el paso al frente y le pregunta a aquellos soldados: ¿a quién buscan? Y ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Y él contestó: soy yo. Y cuando Pedro está viendo todo lo que está pasando en ese lugar, Pedro saca su espada y le corta la oreja al soldado Malco. Allí el temperamento de Pedro
salió a relucir. Y qué bueno que Jesús estaba allí. Jesús puso su mano en el lateral de la oreja de Malco y restauró la oreja del soldado. Y Jesús le dijo a Pedro: guarda tu espada, porque si luchas con espada, morirás por la espada. A Pedro le falló el temperamento. Tuvo una reacción que no manejó, una reacción que no supo enfrentarla correctamente. Pero Jesús todavía estaba allí y solucionó el problema. Una relación que usted no sepa manejar bien, de acuerdo a su temperamento, lo puede echar a perder todo. Ya sea en el trabajo, ya sea en la iglesia, ya sea en su matrimonio, ya sea con los hijos, con el vecino. Pero cuando hay cuidado del corazón, el corazón te lleva a controlar ese temperamento y a tener un dominio propio. Cuando nosotros queremos cuidar el corazón, Dios trabaja en nuestro corazón. Dios va moldando nuestro corazón. Dios es un caballero que Él está allí esperando. Si usted no deja que Él moldee y cambie su corazón, Él no lo va a hacer. Ahora, si tú lo dejas, Él está dispuesto a cambiar tu corazón, a transformar tu corazón de malas costumbres y poniendo buenas costumbres. De lo que quizás antes te parecía bueno y no era bueno, ya no lo haces porque ves que no es bueno. Si hablabas de una manera inapropiada, te dice: hijo, habla de otra manera que es mejor. Y tú comienzas a hablar de otra manera diferente, porque estás dejando tocar tu corazón. Estás dejando que Él vaya arreglando, acomodando tu corazón. Y eso viene acompañado de la madurez espiritual. La madurez no viene por los años que tú hayas vivido. La madurez viene por el aprendizaje en los años vividos. Quiero decirte que conforme a como tú vas envejeciendo, tú debes de ir mejorando. Amén. Es muy parecido escuchar a algunas esposas que dicen: tengo 3 hijos, 2 hijos y un marido. Y le llaman hijo también. Es como el matrimonio, que a medida que vayan pasando los años, el matrimonio tiene que ir madurando. No va a ser la misma reacción cuando usted cumplió el primer aniversario, ahora que ya tiene 12 años de matrimonio. Amén. Amén. A medida que vaya pasando el tiempo, tenemos que ir madurando. Gloria a Jesús. Y esto es en la parte espiritual, en la parte matrimonial, en todas las esferas de nuestra vida. Es importante. También es importante que la esposa madure con el esposo, le cuente sus cosas, le diga qué piensa hacer. Amén. Al igual que el esposo, es bueno que el esposo tenga a su esposa al lado y que le diga: mira, mi amor, yo pienso hacer esto otro, que haya una madurez, una comunicación en el matrimonio es tan importante, porque si usted se ponía a pensar, Dios creó
al hombre del polvo. Pero a la mujer, ¿de dónde la sacó? De la costilla del hombre. De la costilla del hombre. ¿Y dónde está la costilla? En la parte de adelante del ser humano, debajo del brazo, para que el hombre abrace a su esposa y cerca del corazón para que la proteja, para que la cuide, para que cuente con ella en todo. Alguien necesita escuchar esto en esta mañana. Alguien necesita escuchar esto en esta mañana. Porque Dios te va a pedir cuenta por la ayuda que tú tienes a tu lado, la ayuda idónea. El primer ministerio es Jesús, pero el segundo ministerio más importante es tu familia. ¿Y de qué se cuenta tu familia? De tu esposa y de tus hijos. Amén. Y conforme madures, eres capaz de disfrutar más la vida, de ver las cosas diferentes. Conforme más tú madures, se te van dando nuevas oportunidades. Conforme madures, Dios te va a confiar nuevas cosas. No se madura por la vejez, sino por el aprendizaje. Amén. Ahora, en nuestra mente, yo quiero que usted se traslade al mar de Galilea, donde se encontraba Pedro y sale a pescar. ¿Y qué pasó? No pescó nada. ¿Cómo usted cree que Pedro se sentía en ese momento? ¿Cómo se sentiría usted si sale a trabajar y gana 0? Dígame, yo quiero escucharlo. ¿Estaría feliz o estaría enojado? Estaría enojado. Y después de un largo día, después de un entero día, tirando y recogiendo aquella red, y no atrapa nada, llegó la hora de regresar. Y Pedro estaba lavando la red, organizando su red, para el siguiente día volver a salir a trabajar. Pero lavando la red, iba pasando alguien que cuando llega todo cambia. Iba pasando Jesús y le dice a Pedro que le prestara su barca para predicar la palabra de Dios. Y póngase a pensar en Pedro. ¿Cómo se sentiría Pedro en esa situación cuando tenía que llevar alimento a su casa y no lo consiguió? Cuando tenía que pagarle a los trabajadores y no pudo trabajar nada. Salió a trabajar y no ganó nada. Es como que salgamos a vender algo y regresamos con el mismo producto. Y tengamos que pagar corriente, tengamos que pagar renta, las escuelas de los hijos. Todo sería un caos. Estaríamos enojados, estaríamos tristes porque ese día no hubo ganancias. El estado de ánimo en ese momento de Pedro estaba mal, no estaba bien. No quería seguro de que nadie le hablara. Cualquier cosita a lo mejor le podía molestar. Pero qué bueno que Jesús comenzó a caminar por la orilla del lago de Galilea. Amén. Y ve Jesús a Pedro
a su hermano Andrés y a alguno de los compañeros de Pedro lavando aquella red y le pidió permiso para tomar la barca, y predicar la palabra de Jesús. Y Pedro comienza a escuchar a Jesús mientras Jesús estaba predicando. Allí Jesús, estoy segura que su problema se le olvidó. Estoy segura que Pedro estaba prestando atención a lo que el maestro estaba diciendo. Pedro estaba concentrado en lo que Jesús decía. En ese momento, el estado de ánimo de Pedro cambió. Ya él no se acordaba de los problemas que tenía, de cuando salió a trabajar, no produjo nada. Se olvidó de sus deudas, se olvidó de los afanes del día, se olvidó de todo. Y ahora está concentrado en lo que Jesús está diciendo. Su estado de ánimo cambió. Y cuando Jesús termina de predicar, le dice a Pedro: rema a aguas profundas y echa las redes. Rema a aguas profundas. No te dices aquí en la orilla. Te está diciendo a aguas profundas. No tengas miedo cuando estés en aguas profundas. Tira la red confiando que el maestro está contigo. Pedro le dice: maestro, trabajamos la noche entera tirando la red y no pescamos nada. Allí Pedro se volvió a recordar de su problema. Su estado de ánimo cambió. Pero hizo un alto. Dijo: voy a echar la red en tu nombre. Voy a echar la red. Si me dices que eche la red, lo voy a hacer. Y cuando lanzaron las redes, automáticamente se les llenaron de peces. Usted puede imaginarse la felicidad en ese momento que Pedro tuvo, que Pedro transmitía. Me imagino el rostro de Pedro sonriente, resplandeciente, porque ya tenía algo garantizado. Tenía algo seguro. Fue obediente y echó su red. Iglesia, cuando Jesús llega, cuando Jesús toca, cuando Jesús habla, todo cambia. Todo cambia. Porque el reino de Dios no se trata de palabras, sino de poder. El reino de Dios es de poder. Levántate, iglesia, con poder en medio de tu dificultad, en medio de tu prueba, y verás la gloria de Dios. No importa el tamaño de la oscuridad, sino el poder de la luz de Dios que está sobre ti. Lo que hoy puede ser una prueba para ti, mañana será tu testimonio.
Gózate y alégrate, iglesia, en lo que te ha tocado vivir. Amén. Y Pedro estaba feliz. Y en el momento que empieza a recoger toda esa red, ¿qué pasa? Comienza a romperse. Comienza a romperse. Y a lo mejor Pedro dijo, voy a perder los peces. Después de tener aquella red llena, comienza a quebrarse la red. Pedro buscó rápidamente una ayuda. Me imagino a Pedro gritando en el medio del mar, de las aguas profundas, necesito ayuda, que alguien venga. Y vinieron otras barcas a ayudar a Pedro. Amén. Pero cuando estaban allí, esas barcas trataron de hundirse por la cantidad de peces que había. Y la Biblia me relata que se llenaron 2 barcas llenas de peces. 2 barcas llenas de peces. Y vamos a leer Lucas 5, versículo 8. Y dice, viendo esto, Simón Pedro, escuche bien, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué piensa usted? ¿Que Pedro se arrepintió estando en el peor momento de su vida o estando en el mejor momento? ¿Cómo estaba la barca de Pedro? La barca de Pedro estaba llena por la bendición de Dios. El arrepentimiento de Pedro vino en el mejor momento de su vida. Estaba lleno de bendición y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y mientras leía esto, pensaba que hay muchos que reclaman al Señor, ¿por qué pasó esto y esto otro? ¿Y por qué no fue así? Pero no se detienen a reclamarle al Señor cuando todo está bien. A decir como Pedro dijo, estando bendecido por el Señor. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lo reconoció, iglesia, en el mejor momento de su vida. Tenía su barca llena de peces. Él tuvo un corazón para Dios. Tuvo un corazón de agradecimiento. Reconoció lo que había hecho Dios en ese momento. Y el corazón de Pedro fue un corazón de hijo. En otras palabras, le dijo a Jesús, yo no me merezco esto, quítalo. Yo no merezco tanta bondad sobre mi vida, quítala. Yo no merezco tanta bendición, quítala. Aleluya. Gloria a Jesús. Pero por su infinita misericordia y amor, Dios nos bendice. Dios está a nuestro lado. Él le dijo, yo fui por mis propias fuerzas. Estuve toda la noche allí y no cogí nada. Pero estando cerca de ti, mira
como me bendices. Aleluya. Estando cerca de ti, mira cómo llenas mis canastas. Iglesia, hay que estar cerca de Jesús con un corazón limpio para poder disfrutar y ver las bendiciones de Dios. Y a veces dejamos de disfrutar lo que Dios nos ha dado por estar pensando en las cosas que no tenemos. Dejamos de ser felices con lo que tenemos para ser infelices pensando en otras cosas que no tenemos. Y el corazón de Pedro fue tan lindo, es verdad, que cortó la oreja del soldado Malco, que negó a Jesús 3 veces, pero su corazón pensaba más. Su corazón era más importante. Aleluya. Pero en el momento en que pudo haber dicho, no me lo merezco, y buscar una serie de argumentos para justificar esa bendición de Dios, no la justificó, se arrepintió. Le dijo, apártate de mí, Señor, que no lo merezco. Yo no merezco esta barca así como está. ¿Y sabes por qué Dios nos bendice? Porque Él quiere que el mundo vea quién es nuestro Dios. Él quiere que el mundo reconozca y vea la bendición de Dios sobre tu vida. Toda situación se tiene que enfrentar con el corazón de hijo, no con el temperamento de hombre. Dije con un corazón de hijo, no con el temperamento de hombre. Y Mateo 16 nos dice, respondiendo Simón Pedro dijo, ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Entonces le respondió Jesús, escuche esta parte, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo relevó carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En aquel entonces, el Padre solamente le hablaba a Jesús. Y ahora viene el Padre y no le habla a Jesús. Le habla directamente a Pedro. Porque nos dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo relevó carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él conoce del Padre solo por Jesús. Y viene el Padre y quita a Jesús y le habla solamente a Pedro. Le habla directamente a Pedro. Y Pedro escuchó la voz del Padre. En aquel entonces la única vía era a través de Jesús, a través del Hijo. Ahora usted y yo tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos habla. Es la palabra de Dios que es viva, que es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. Dios nos habla mirando el corazón. Iglesia, y no podemos darle lugar al enemigo
para que venga a llenar nuestro corazón de cosas que no son útiles, de cosas que no producen ninguna ganancia. Iglesia, yo cuido tanto mi corazón, porque si no, yo no puedo pararme aquí a darle una palabra a ustedes. Yo cuido mi corazón de chismes, de bretes, porque no me gustan, de envidia, de rencor. Yo no le puedo dar a usted un cuchillo cuando lo que tengo es una cuchara. Yo no le puedo dar a usted un vaso de cola cuando lo que tengo para darle es un vaso de jugo de frutas naturales sin azúcar. Yo no le puedo dar odio cuando lo que hay en mi corazón es amor. Hay que ser sabios a la hora de hablar. De dejar quien te hable a tu oído. Iglesia, cuidado con todo eso. Y le doy tantas gracias a Dios, porque en el tiempo que yo llevo en esta casa, nunca he tenido ni un sí ni un no con ninguno de los hermanos. Gloria a Jesús. Y la gloria es para el Rey, porque he sabido guardar mi corazón de muchas cosas. Y eso es lo que quiere Dios, un corazón sano, iglesia. El corazón de Pedro fue un corazón correcto. Sí, tenía un temperamento fuerte, terrible, pero cuidó su corazón a tal punto que el Padre le habló. Mateo 6:21. Nos dice: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Cuando Dios nos habla, nos va a revelar cosas que no sabemos, y es para que la aceptemos, no para que la dudemos. Cuando tienes un corazón correcto, Dios te da dones, Dios te da ideas, te usa, te capacita, pone en ti gracia y favor. Amén. Y cuando eso viene, iglesia, no dudes, créelo. El corazón correcto es una clave. Fíjese que cuando decimos o hacemos algo incorrecto por nuestro temperamento y tenemos un corazón correcto, enseguida tratamos de solucionar lo que hicimos. En cuanto a un corazón incorrecto, ¿sabe que dijo algo inapropiado? Que actuó mal, que dejó que el temperamento se expusiera, pero no trata de solucionar las cosas. Busca 3, 4, 7, 10 argumentos para tratar de disfrazar un corazón equivocado. El corazón correcto soluciona rápidamente. El corazón correcto busca arreglar. El corazón correcto quiere un cambio. Saben que dejó que el temperamento se pusiera de manifiesto, pero quiere corregir rápido lo que hizo. Eso es un corazón correcto. El temperamento falla, pero Dios nos dio un corazón para enmendar, para solucionar el temperamento. Iglesia, Dios usa el corazón, pero el diablo usa las emociones.
Cuídate cuando estés mal emocionalmente. Es cuando más el diablo te va a dar. Cuando tus emociones están alteradas, el diablo te llega con un mensaje. No vayas a la iglesia, quédate en tu casa. Fulanito o menganita están hablando mal, se están riendo. Mira lo que están haciendo. Aleluya. Y todo lo que pueda ser bueno de un punto de vista te va a molestar, te va a picar, te va a incomodar. ¿Y sabes algo? Cuando eso pasa, ¿dónde tú tienes los ojos puestos? Te puedo decir que con mucha seguridad en el hombre. ¿Usted me escuchó? Cuando eso pasa, puedo decirle que tiene los ojos puestos en el hombre. Cuando te pasas todo el tiempo con los ojos puestos en el hombre, prepárate, que es cuando más el diablo te hablará todo el día. Allí empiezas a ver el error de los líderes, el error del pastor, del ujier, del pianista, del cantante. Aleluya. Y allí el diablo cantándote la melodía y tú escuchándosela. Aleluya. Termina con una melodía y viene con otra. Y no es suficiente y se pasa el día entero allí. Y mira cómo te habla y cómo te mira. Aleluya. Y usted anda con su cabeza cargada, llena de cosas desagradables, perdiendo su energía en todo eso, armándose una tormenta de agua, armándose un muñeco que a lo mejor no está ni armado. Y usted en su mente anda porque es así. El diablo usa tus emociones. Por eso tenemos que tener un corazón sano, un corazón limpio. Iglesia, hay que aprender a caminar bajo el sol radiante, pero también bajo la lluvia. Recuerde que Pedro tenía un temperamento bien fuerte, pero no falló en su corazón, porque el Padre le habló a Pedro. Y en esta tarde Él también está dispuesto a hablar a nuestro corazón, a hablar en nuestras vidas, a hacer cambios, transiciones, transformaciones. Y concluyo diciéndote, como Pedro dijo en Juan 6:68, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Quiero que lo digamos todos juntos. Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Dios te bendiga. Dios, Dios.